Jesús? La manera en que respondas esta pregunta va a determinar tu vida presente y eterna. En Mateo 16 vemos que los contemporáneos de Jesús tenían algunas opiniones con respecto a la persona de Jesucristo. Algunos pensaban, por ejemplo, que era Juan el Bautista, probablemente porque al igual que Juan hacía énfasis en la transformación moral del individuo. Otros pensaban que era Elías, porque al igual que Elías, él usaba sus poderes milagrosos para solucionar los problemas sentidos de las personas. Otros pensaban que eran Jeremías o alguno de los profetas, porque al estilo de aquellos profetas del Antiguo Testamento, él procuraba un mundo de justicia, paz, equidad y verdad. Aún hoy vemos el reflejo de este tipo de pensamientos, de este tipo de conductas en grupos de personas que usan el rostro y la imagen de Jesucristo, la persona de Jesucristo, como bandera de sus propias agendas, pero fallan. De la misma forma que fallaban aquellos ciegos de la famosa parábola india que trataban de determinar la esencia del elefante palpando solamente una sección de este, pero perdían la imagen completa. ¿Cómo podemos responder a la pregunta ¿quién es Jesús? En Mateo 16 encuentro lo que considero la respuesta más sucinta y concreta a esta pregunta dada del lado de acá de la eternidad, por supuesto. Pedro dice: Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y con esto está declarando que en Jesús se congrúen, se unen dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, haciendo de Jesucristo el único camino de reconciliación entre Dios y el hombre. Hoy no quiero detenerme en la profundidad doctrinal de esta declaración, quiero detenerme en la repercusión de esta declaración. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Cuál es el impacto que produce en un individuo el hecho de declarar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? El primer impacto yo lo llamo el impacto de la revelación. En el versículo 17 Jesús le dice a Pedro: bienaventurado eres Pedro, porque esto no lo adivinaste, sino que fue Dios el Padre quien te lo reveló. Ninguna persona puede, a través de un proceso de razonamiento lógico, ni tampoco de un rigor religioso, llegar a la conclusión de que en Jesucristo se unen la divinidad y la humanidad. La divinidad y humanidad son dos naturalezas mutuamente excluyentes. ¿Cómo entonces podría uno lógicamente razonar que se unen en una sola persona? Y esto es infinitamente superior, mucho más difícil de entender que, por ejemplo, el carácter de la luz, que tiene dos naturalezas, es onda y es partícula. A mí no me sorprendería que en algún momento una persona pudiera llegar a desentrañar el misterio del carácter dual de la luz, e incluso que pudiera explicárselo a otras personas. Lo que seguramente nunca va a ocurrir es que una persona llegue a la conclusión, honestamente, de que Jesús es Dios y es hombre, sin la intervención milagrosa de Dios el Padre. Hoy Dios te está diciendo: quiero que conozcas a mi Hijo, pero eso solamente es un milagro que yo puedo producir en tu vida. Y estoy totalmente seguro de que si le pides a Dios que te revele la grandeza de su Hijo Cristo, Él lo hará y traerá un impacto de revelación a tu vida. El segundo impacto es el impacto de transformación. En el versículo 18, Jesucristo le cambia el nombre a Simón y le dice: a partir de ahora te llamarás Pedro. Y con este cambio de nombre está representando la transformación tan profunda que hay en la vida de Pedro. Para eso Jesús usa un juego de palabras: Petras, piedra, roca, siendo la roca el yacimiento, la montaña de mineral macizo de donde se extrae el mármol que después va a ser procesado y distribuido en el mundo. Sea que esté en España, Madrid, o en La Habana, Cuba, o sea que esté en Roma, Italia, un pedazo de pieza de mármol de Carrara va a tener su identidad. Y lo que Jesucristo está expresándole a Pedro es que una vez que la persona llega a reconocerlo a Él como el Dios hecho hombre, la misma naturaleza de Jesucristo se impregna en su vida. Así que por el resto de la vida lo que hacemos es pulir nuestra vida para que esa esencia de la naturaleza de Jesucristo vaya reluciendo vez tras vez en la medida que purgamos todo pecado y toda maldad en nuestro ser. El tercer impacto es el de la integración. Este mundo es un mundo tan individualista que incluso dentro del cristianismo algunas personas han llegado a pensar que uno puede ser cristiano sin pertenecer a la iglesia. Pero es que la Biblia enseña todo lo contrario.
Es imposible ser cristiano sin pertenecer a la iglesia, porque en el momento que uno acepta a Jesucristo como el Dios verdadero, el Hijo de Dios Salvador, en ese momento no solo se cambia mi naturaleza, sino que vengo a ser parte de su pueblo, un pueblo que está llamado a derribar las tinieblas y que tiene todo el poder para transformar las tinieblas en luz. El mundo está muy decepcionado por la corrupción institucionalizada y tengo que reconocer que incluso a la iglesia ha llegado eso, pero ha sido porque en algún momento hemos perdido la agenda original. ¿Cuál es la agenda original? Me encanta la forma en que Jesucristo se lo expresa a Pedro. Él no le dice: sobre esta roca tú edificarás tu iglesia, ni le dice: sobre esta roca tú edificarás mi iglesia, ni le dice: sobre esta roca yo edificaré tu iglesia, sino que dice: sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Así que siempre que Jesucristo es el líder de la iglesia, nosotros estamos seguros que estamos en una organización dirigida, guiada y orientada por el Dios perfecto y el hombre perfecto, y definitivamente eso va a marcar la diferencia. El cuarto impacto lo he llamado el impacto de la trascendencia. En el versículo 19 Jesús le dice a Pedro: a ti te daré las llaves del reino. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y esto no es solamente una bendición restrictiva para Pedro. En el capítulo 18, versículo 18, encontramos que Jesús le dice las mismas palabras a todos los discípulos. O sea, a todas las personas que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador, hemos recibido esta trascendencia de que todos nuestros actos son impactantes no solamente en esta vida, sino en la vida venidera. Este es un mundo que agoniza por falta de propósito, pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos todo el propósito. Si aún no has recibido a Jesucristo, si aún no le has reconocido como el Dios eterno, el Dios encarnado, pídele a Dios que lo revele, y sin duda Él va a venir a tu vida y va a revelarte este misterio, como lo hizo con Pedro, lo hizo conmigo, lo hizo con millones de personas a través de la historia hasta el presente. Y si ya has recibido a Jesucristo como el Hijo de Dios Salvador, entonces recuerda que hay unos cuantos desafíos que tú y yo tenemos. Primero, tenemos que pulir nuestra vida para que cada vez resalte más la imagen de Jesucristo, porque somos piedras de esa roca. Tenemos que integrarnos más a la iglesia para luchar junto con ella contra las fortalezas de las tinieblas en este mundo y desarrollar la instauración del reino de Dios. Y en tercer lugar, tenemos que ser más coherentes, o sea, que todo lo que hagamos tenga una coherencia en nuestra vida terrenal con el reflejo de nuestra vida celestial. La tarea es grande, pero ya conocemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Dios te bendiga.